Llevamos varias semanas escuchando que debemos de ser discípulos responsables y hemos estado escuchando, ¿no?, de que debemos ser responsables en cuanto a la fidelidad que debemos de tener en la enseñanza, ¿verdad? Tenemos que mantenernos fieles en la enseñanza, tenemos que mantenernos fieles en la oración, en la comunión. Y hoy quería hablar de algo que en muchas ocasiones no se le da la importancia que realmente tiene. Y es que como discípulos tenemos que mantenernos fieles en el congregarse. Y debemos de darle la importancia que realmente esto tiene, porque en muchas ocasiones creemos que congregarse no es tan importante, o igual me quedo en casa y Dios está conmigo en casa, y sí, Dios está contigo. Pero también Dios ha dicho en su palabra que debemos de congregarnos. Y es más, uno de los objetivos por el cual creemos que el Espíritu Santo motivó a la iglesia a congregarse, a la iglesia primitiva a congregarse, a reunirse, era porque en el congregarse se generaba un ambiente propicio para el crecimiento y la madurez del creyente en cuanto cuando recibían enseñanza, cuando escuchaban la predicación de la palabra, se manifestaban los dones espirituales. O sea, hay un ambiente propicio que se genera en la congregación para que como creyentes podamos crecer y podamos madurar. Por eso realmente es importante que nosotros podamos congregarnos, podamos reunirnos, podamos ser fieles en esto, podamos mantenernos firmes en cuanto a cada una de las reuniones que podamos tener como iglesia para poder alabar y exaltar el nombre del Señor. Imaginaros lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. Podemos ver, conforme a la palabra, que cuando estaban reunidos, ¿verdad?, en Hechos, ellos oraron a Dios pidiendo ayuda para que el Señor extendiese su mano para hacer milagros, prodigios, sanidades, para que la gente pueda recibir de Dios. Dice que todos estaban juntos, unánimes, y de repente el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban en este lugar. El Espíritu Santo se derramó porque estaban congregados. Y luego vemos en Corintios, Pablo dice, no, cuando os reunís, y comienza a hablar, ¿no?, de todo lo que debemos de tener, ¿verdad? Cuando nos reunimos, que haya salmo, que haya doctrina, que haya lengua, revelación, interpretación. O sea, los dones se manifiestan cuando nosotros nos congregamos. Pero todo esto, dice, hágase para edificación. Y es ahí donde nosotros tenemos que darle la importancia, porque no es una cuestión humana, ¿no?, de que hemos dicho, no, es que tenemos que congregarnos porque si no nos congregamos está mal y ya está, ¿no? No, es que la palabra, el Señor nos invita, nos manda a que nos congreguemos, porque es importante como creyentes congregarnos para poder edificarnos los unos a los otros y ser conscientes de que el congregarnos no es solo una cuestión de poder venir a la iglesia y congregarnos y ya está, sino que seamos conscientes de que haya un sentido o un sentir de congregarnos de manera correcta, porque incluso podemos ver también, Pablo continúa diciendo, ¿no?, en la primera carta a los Corintios, que había como un sentir incorrecto a la hora de congregarse. Dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, Pablo está diciendo que en ocasiones la gente se reunía, o en ocasiones, o igual siempre se reunía, pero había división. O sea, no se estaba reuniendo con el sentir correcto de adorar a Dios, de que haya unidad, de que los dones se manifestaran, de que, como decíamos en el pasaje que leímos anteriormente, hágase todo para la edificación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdanos
a poder ser capaces de congregarnos para que podamos edificarnos los unos a los otros. No solamente venir a la iglesia por venir, estar por estar, sino ser conscientes que en la iglesia, en la congregación, somos edificados los unos con los otros. Y luego también podemos ver, ¿no?, que lo decía al principio, pero quiero leerlo. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día de la venida del Señor se acerca. Entonces, animémonos los unos a los otros a poder estar en la congregación, a poder reunirnos, a poder estar para poder edificarnos los unos a los otros en un mismo sentir. Que los dones espirituales, los dones que Dios ha puesto sobre la iglesia se puedan manifestar en ese ambiente propicio. Es importante que podamos ser conscientes de todo esto, que podamos mantenernos fieles. Si nosotros no nos congregamos, si nosotros no estamos donde Dios quiere que estemos, va a ser muy complicado que podamos crecer y podamos madurar como discípulos de Jesús. Nosotros queremos crecer, queremos realmente avanzar y madurar en cuanto a lo que Dios quiere con nosotros, en cuanto a esto, ¿no?, que somos discípulos. Necesitamos también tener en cuenta esto, que debemos mantenernos fiel en congregarnos, porque esto hace que podamos estar en un ambiente propicio para poder crecer y poder madurar. Entonces yo te voy a animar que ahí donde tú estás puedas tomar un tiempo para orar, que puedas pedir al Espíritu Santo que te ayude. Si igual luchas con esto, ¿no?, de que es que no sé por qué le dan tanta importancia al congregarse. Si tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, yo te invito y te animo a que puedas tomar un tiempo de oración. Y esto es minutos que los cambian todo. Unos minutos en la presencia de Dios, orando por esto, puede ayudarte a entender quizás aquello que no entendías, porque igual humanamente no lo vas a entender, pero el Espíritu Santo sí te puede ayudar a que puedas entender que es importante que podamos congregarnos. Que Dios te bendiga.